Ok, para este caso tenemos que un rodamiento de bola se desliza sin fricción a través del radio de un cilindro. Esto describe un movimiento circular, el cual analizaremos como el, el radio, tenemos un radio acá que es constante ya que no cambia en el tiempo. Tenemos una partícula de masa m y además un ángulo θ que nos describe la posición con respecto al tiempo, la dirección en la que está esta partícula moviéndose a través del tiempo. Para trabajar con coordenadas polares cilíndricas tendremos que descomponer nuestra segunda ley de Newton, que anteriormente era F igual a m por a, pero ahora tendremos que esta sumatoria de fuerzas se descompone en una fuerza en el eje radial más una componente en el eje θ. Esto es igual a una masa por una aceleración, la cual la aceleración la describiremos como una aceleración radial más una aceleración tangencial. Acá tenemos nuestra posición R, que es igual al módulo por el vector en el eje radial. Si derivamos esta expresión, obtendremos la velocidad, que nos da esta ecuación de acá. Esto se obtiene al aplicar la derivada, que sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más r por el primero sin derivar, por el segundo derivado, que sería el vector r, igual a θ punto por el vector θ. Al tener un radio constante se hace cero. La derivada de una constante es cero. Al derivar otra vez esta expresión obtendremos la velocidad y vamos a tener un triple producto vectorial. Finalmente obtendremos esta ecuación, ya que tenemos varias componentes de la ecuación que se hacen cero. Acá tenemos nuestro SL de nuestra partícula. Ahora, analizando la partícula de una manera cinética, tendremos una fuerza normal y una fuerza peso, las cuales tienen componentes cilíndricos también. Tendremos que mg es igual a menos mg por el coseno de θ en el eje radial, más una componente seno de θ en el eje de θ, eje tangencial. Ahora, igualando esta ecuación, tendremos que las fuerzas serán igual a la normal en el eje radial menos mg coseno de θ en el eje radial más mg por seno en el mg por seno de θ en el eje tangencial. Ahora tendremos nuestra sumatoria de fuerzas que tenemos acá, agrupada por vectores. Acá tenemos los vectores en el eje radial y los vectores en el eje tangencial. Eso es igual a la masa de la partícula por la aceleración que habíamos obtenido al derivar la velocidad anterior. Nos resulta esta ecuación 5. Ok, aquí agrupamos nuestra ecuación 6 de manera escalar y tendremos que en el eje radial tendremos la normal menos mg coseno de θ. Eso es igual a la componente radial de la aceleración
que nos quedaría que la masa por el radio por teta punto al cuadrado. Y nuestra componente en el eje tangencial tendremos que mg seno de teta por su vector en su vector tangencial es igual a la masa por r por la aceleración tangencial. Entonces, de la ecuación 8 obtenemos la aceleración angular que nos describe este movimiento, que sería g partido por el radio por seno de teta. Ok, para el caso E nos pide el desplazamiento angular en el que el rodamiento de bolas pierde el contacto con el cilindro. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nuestra normal se hace cero, o sea, cuando deja de existir esta fuerza en nuestro sistema de referencia. Entonces, para esto tendremos una sumatoria de fuerza en el eje radial igual a m por a. Entonces tendremos una normal igual a una masa por la gravedad por el coseno de teta menos una aceleración radial que va en el sentido negativo. Tendremos que nuestra aceleración normal o radial es igual a la velocidad al cuadrado partido por un radio. Ahora igualamos nuestra normal a cero, como habíamos dicho anteriormente, y reemplazamos nuestra aceleración radial por esta ecuación que tenemos acá. La reemplazamos y nos quedaría esta ecuación. Ahora, utilizando el método de energías, tendremos que la fuerza neta de un sistema es igual a la energía cinética. A la vez eso es igual a menos la energía potencial gravitatoria, las cuales describiremos como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria la dejaremos como menos la masa por la gravedad de la partícula por una altura final menos una altura inicial. La altura inicial la dejamos en función del radio y la altura final es un cateto adyacente en nuestro sistema de referencia. Ok, entonces tendremos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 0, ya que la velocidad inicial es 0. Eso será igual a menos mg por el radio por el coseno de teta menos el radio. Ahí tendremos nuestro cateto adyacente. Al despejar esta ecuación, simplificamos m acá a cada lado de la ecuación, luego simplificamos rg y nos quedaría finalmente un medio de coseno de teta más coseno de teta igual a 1, lo que nos arroja esta ecuación de acá. Aplicando la función arcoseno obtendremos nuestro ángulo teta, que nos da 48,19. Ahí sería cuando nuestro rodamiento pierde el contacto con el cilindro.